En esta sesión vamos a ver cómo el Scope Canvas se adapta a distintos tipos de proyectos. Vamos a ver en particular cómo aplicar una herramienta que hemos creado llamada mapeo cartesiano y también cómo enfocar el Scope Canvas de manera distinta dependiendo del tipo de organización en el cual te toque aplicarlo. Partamos con el mapeo cartesiano. Mapear el proyecto ayuda a tener claras ciertas expectativas. En este mapa, que básicamente son dos ejes, uno vertical que nos permite posicionar el proyecto en términos de qué tan nuevo o qué tan maduro está, y el eje horizontal que nos permite visualizar en términos de qué tan general y qué tan específico es el proyecto. Y va cambiando un poco la expectativa dependiendo de dónde lo posicionemos. Cuando estamos hablando de un proyecto nuevo, nos referimos a un proyecto que está metiéndose en un mercado absolutamente desconocido. No hay competencia, no hay referentes, no hay nadie que esté haciendo algo similar, y por ende hay un alto grado de incertidumbre. Y esto también requiere un mucho mayor uso de la intuición. No tienes absolutamente nada del mundo real o no tienes mucho del mundo real en lo cual basarte. Vas a tener que salir a probar a tientas. En cambio, cuando estás en un mercado mucho más maduro y tienes un montón de competencia, tienes referentes, tal vez hay otros que han aplicado una idea similar o han tratado de resolver un problema similar en otros mercados, en otros países, en otras industrias. Por ende tienes referentes, tienes puntos de medición o tal vez incluso el proyecto en el cual estás trabajando es un rediseño de algo que ya viene existiendo. Como sea, cuando estás metido en un proyecto más maduro, hay datos para poder medir, hay referentes y por ende hay mucha menos incertidumbre y requerimos un mucho menor uso de la intuición. Además, en un proyecto que está maduro es mucho más fácil poder medir el antes y el después y es mucho más fácil realizar comparaciones con otros. En el eje horizontal, cuando tenemos un proyecto que es general, significa que el Canvas se lo estamos aplicando a un ámbito bastante amplio, muy probablemente se lo estamos aplicando a una compañía entera o a una empresa entera, con un montón de puntos de contacto, con objetivos de negocio mucho más amplios porque ya no estamos hablando solo de un sitio web o solo de una aplicación móvil. Estamos hablando muy probablemente de la interacción entre distintos canales, distintos momentos del ciclo de vida del cliente, incluso distintos productos, distintos servicios. Por ende, todo es mucho más amplio. Cuando estamos en proyectos más específicos, el ámbito es mucho más acotado, por ende es mucho más fácil de medir. Usualmente el proyecto se mide por una sola gran variable importante y obviamente está más integrado dentro de un ecosistema. Por ejemplo, si quisiéramos rediseñar un carrito de compras, que es un proyecto sumamente específico, el carrito de compras por sí solo no funciona. Tiene que estar integrado dentro de una tienda. Y esa tienda online tiene que vender ciertos productos. Entonces, a pesar de que estemos solamente trabajando el carrito de compras, necesitamos ser conscientes del ecosistema en el cual está operando. Algunos ejemplos. En el cuadrante de lo nuevo y lo general tenemos una startup, como puede ser el caso de SpaceX, la empresa que está tratando de revolucionar los viajes al espacio y de bajarles radicalmente el costo y que ya ha logrado hazañas bastante importantes. Ellos están dentro de un campo bastante general si quisiéramos hacerle el canvas a SpaceX y obviamente en un mercado bastante nuevo. En el ámbito de lo nuevo y lo específico tenemos una funcionalidad como Apple Pay. Apple Pay es algo relativamente nuevo, hasta hace mucho tiempo no existía, y sin embargo está metido dentro de un ecosistema. Para que Apple Pay funcione necesitas un iPhone, necesitas una tarjeta de crédito, depende de otras cosas, por sí solo no es una funcionalidad que se sostenga sola. En el ámbito de lo general y lo maduro, tienes el caso de un competidor, alguien que está generando usando un modelo de negocio que está entrando a una industria que ya tiene otros actores, como es el caso de Linio, que replica el modelo de Amazon y compite con otros retailers online en distintos países. Y por último, en el ámbito de lo específico y lo maduro, ya tenemos una actualización. Es algo bastante concreto, bastante específico el proyecto, pero no estamos realizando ninguna innovación, sino que estamos tal vez poniéndonos al día con el resto de la industria. Por ejemplo, si rediseñamos nuestro sitio web para que sea responsive y se pueda ver en teléfonos móviles, claramente esa no es ninguna innovación, ya todos lo vienen haciendo y al mismo tiempo es algo bastante específico. En el caso de nuestra app de perritos, y vamos a hablar un poquito de ella, todo lo que sabemos hasta el momento de esta aplicación, porque es una idea de negocio con la cual vamos a partir trabajando el Scope Canvas, es una idea que está en un estado muy inicial, no la hemos desarrollado mucho.
Lo único que tenemos claro es que hay un problema. El problema es que las mascotas se pierden en las ciudades y muchas veces en las calles nosotros nos encontramos con perritos. Y el problema es que muchas veces cuando nosotros encontramos un perrito en la calle no nos decidimos a recogerlo porque no tenemos mucha certeza acerca de cómo conectarlo y con su dueño. Y los dueños, por su lado, no tienen muchos recursos para poder encontrar su perrito. Pegan carteles alrededor de su barrio, comparten tal vez una foto de la mascota en redes sociales y piden por favor que se las retransmitan, pero no es mucho más lo que pueden hacer. Entonces nuestra idea es hacer una aplicación que tanto dueños de mascotas como personas que son entusiastas de las mascotas o personas que simplemente son transeúntes la puedan tener instalada en sus celulares y que en el caso de un dueño que perdió una mascota pueda reportar la mascota perdida y si alguien encuentra un perrito en la calle eventualmente lo pueda reportar y la aplicación se encargaría de hacer algún tipo de cruce, algún tipo de match y tratar de juntar a quienes han perdido un perrito con quienes han reportado que lo han encontrado. Esa es la dinámica básica del proyecto y vamos obviamente durante el transcurso de este curso a explorar en qué se podría convertir y cuáles son las distintas aristas que tiene. Entonces lo primero que hacemos es posicionar este proyecto en el mapa cartesiano y primero miramos el eje de lo general y lo específico, el eje horizontal. Claramente estamos hablando de algo general porque es todo un proyecto el cual queremos hacer, pero por otro lado, hasta el momento, este proyecto solamente consiste de un solo canal, la aplicación móvil. Entonces, estamos trabajando toda una oferta de valor, pero hasta el momento la oferta de valor se centra en un solo producto. Es por eso que hemos puesto el punto más o menos al medio, está en el lado de lo general definitivamente, pero no está en el extremo derecho. Y en el eje vertical, en lo nuevo y lo maduro, es algo que definitivamente no se ha hecho en esta forma hasta este momento. Yo al menos no conozco ningún proyecto que lo esté tratando de hacer. Y si hay alguno que lo esté tratando de hacer, todavía no está lo suficientemente masificado. Tal vez el mercado no está validado todavía. Por ende tenemos un alto grado de incertidumbre. Y lo podemos poner en el hemisferio de lo nuevo. Obviamente, acá no importa mucho si es que está 1 milímetro hacia la izquierda, 2 centímetros hacia la derecha. Lo importante es entender en qué cuadrante está. Y especialmente que esto genere una conversación con el equipo para poder justificar y poder hablar de por qué estamos poniendo el punto en este lugar, qué expectativas se derivan de eso. Para entender si es que nuestro proyecto es nuevo o es maduro tenemos que investigar. Tenemos que averiguar qué hay allá afuera en el mercado. Tal vez existe alguien más que está haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros y en realidad somos nosotros los que no hemos investigado. Entonces, incluso el poner este pequeño punto en el mapa ya te obliga a empezar a hacer ciertas cosas y a generar una conversación con tu equipo y que luego esa conversación nos va a servir en el Canvas para entender cómo irlo llenando. Vamos a revisar cómo distintos tipos de organizaciones se posicionan en el mapa y cómo eso influye en la manera en la cual deberían enfocar el Scope Canvas. Una startup, por ejemplo, se posiciona en el cuadrante de lo general y de lo nuevo. Una startup, por definición, tiene un grado muy alto de incertidumbre. Puede que tú estés haciendo un emprendimiento y no necesariamente una startup. Si no estás haciendo algo que es absolutamente nuevo, no es una startup. Puede que el emprendimiento sea muy reciente, pero si estás entrando a competir en un mercado donde ya hay otros actores, por muy tecnológico que sea, por muy app móvil que sea, no es una startup. Una startup se caracteriza por estar ensayando un modelo de negocio y por estarse metiendo a resolver problemas que hasta el momento nadie ha resuelto. Por eso es que se posiciona en el cuadrante de lo nuevo. Y obviamente estamos mirando algo desde el ámbito de lo general porque estamos creando un proyecto desde cero. Cosas que deberían tener en cuenta las startups al momento de ejecutar el Scope Canvas. Lo primero es que todo es una hipótesis. En este punto estamos demasiado frescos, demasiado verdes, no tenemos certeza de nada. Por ende, absolutamente todo tiene que ser validado. Desde las mismas necesidades de los usuarios, cómo ellos se van a comportar e incluso nuestros propios objetivos de negocio. Por eso es que es bueno no ponerle un número ni tratar de cuantificar los objetivos de negocio en este punto, de decir que vamos a conseguir 1000 usuarios en un mes o vamos a vender $1.000.000 en un año, porque realmente ni siquiera tenemos idea a qué ritmo vamos a crecer. Por ende, en este punto solo basta con expresar qué tipo de cosas queremos lograr y a medida que va avanzando el proyecto ya vamos a ser capaces de ponerle un número. Las necesidades son lo primero a validar para una startup, porque se supone que estás validando una necesidad, estás tratando de resolver un problema que hasta el momento no ha sido resuelto, necesitas asegurarte de que existe en primer lugar.
Y en el impacto está el potencial transformador de la startup, porque si estás metiéndote a hacer algo nuevo, estás resolviendo un problema que hasta el momento no está resuelto, eso debería tener una trascendencia grande. Entonces, para una startup, el impacto es el lugar donde ustedes pueden visualizar eso y empezar a entender cuál es el potencial transformador, independientemente que uno parta pequeño, qué tan grande podría llegar a convertirse este emprendimiento. En el caso de una empresa mucho más consolidada, el mapa va a estar mucho más desde el punto de vista de lo maduro. Y dependiendo del tipo de proyecto en el cual nos estamos metiendo, puede ser algo sumamente específico o algo un poco más general. No siempre, o en la mayoría de las veces, no nos vamos hacia el extremo de lo general, porque una empresa ya consolidada tiende a ser una empresa mucho más grande, tiene muchas más áreas de negocio y productos y proyectos distintos. Cosas que tienen que tener en cuenta las empresas consolidadas a la hora de hacer el Scope Canvas. Lo primero es que el propósito se tiene que definir desde abajo, desde los que participan, y no impuesto desde arriba. Usualmente en las empresas consolidadas hay declaraciones de misión y visión que son impuestas por los gerentes, creadas desde arriba y en general llenas de bullshit. Lo que queremos nosotros con el propósito es exactamente lo contrario. Queremos que las mismas personas que están en el equipo definan qué es importante para ellas y el Canvas refleja lo que es importante para el equipo, no para alguien que lo decidió a puerta cerrada. Obviamente que en el Canvas debería participar los gerentes y las personas que están a la cabeza del proyecto, pero finalmente al propósito llegamos entre todos. Otra cosa es que van a haber múltiples objetivos de negocio y múltiples métricas que van a representar a distintas áreas. Y usualmente en un proyecto de UX hay un montón de áreas involucradas, áreas de marketing, áreas de tecnología, áreas de arquitectura, áreas de servicio al cliente, áreas de operaciones. Y cada una de esas áreas está metida en ese proyecto, o está financiando el proyecto, o está destinándole tiempo o recursos al proyecto por alguna razón. Hay algo que esa área quiere lograr y el Canvas tiene que reflejar esos distintos objetivos de negocio y esas distintas métricas. Y por último, cuando estás en un mercado maduro, cuando estás en un mercado en el cual tienes competencia, los motivadores son muy importantes porque son tu diferencial. Es aquello que tú haces mejor que tu competencia. En el caso de ONGs y en el caso de proyectos sin fines de lucro, el espectro es bastante amplio, va a depender mucho del tipo de organización, del tipo del proyecto. Ciertas recomendaciones en general para los proyectos sin fines de lucro y para las ONGs que quieran trabajar en el Scope Canvas. Lo primero es que los objetivos del Canvas tienen que aludir obviamente al beneficio que quiere prestar el proyecto al bien social, pero también necesitan aludir a la manera que va a tener la organización de sustentarse. Si no incluimos eso, corremos el riesgo de que la organización se quede sin recursos. Necesitamos tener claro cuáles son las maneras en las cuales este proyecto se va a sustentar, se va a financiar, va a poder crecer. Y esas cosas tienen que estar presentes en el Canvas. Lo segundo es que la casilla de las acciones de usuarios, los comportamientos de usuarios, es lo más importante en los proyectos de cambio social. En los proyectos que buscan generar un efecto distinto en la ciudadanía o en un público, finalmente eso se tiene que poder observar mediante acciones concretas. Y la casilla impacto no necesariamente corresponde al impacto de un proyecto social. Esto lo menciono porque en muchos casos cuando se presentan proyectos sociales se habla del impacto. Y el impacto para un proyecto social en realidad son sus objetivos. Son lo que ellos quieren lograr, es el efecto que quieren lograr. Nosotros cuando mencionamos el impacto en el Scope Canvas, lo mencionamos con un significado distinto. Como ya les he dicho, el impacto en el Scope Canvas es la manera de entender un alcance mucho mayor a lo que meramente se plantean los objetivos. Entonces, si eres una ONG, si estás acostumbrado a trabajar con proyectos sociales, es importante entender que en el Scope Canvas esta palabra tiene un significado distinto. En el caso de los proyectos educativos, también el área de acción puede ser muy amplia, depende mucho de el tipo de proyecto en el cual nos estemos metiendo, si estamos hablando de toda una institución educativa o tal vez de un proyecto educativo más particular. Pero en cualquier caso es importante entender que en este caso los usuarios son los alumnos y por ende tenemos que resolver necesidades de los alumnos. Los objetivos pasan obviamente a ser educativos y las métricas son los indicadores del éxito del proyecto. O sea, nuestro proyecto es educativo, como fin tiene transmitir un cierto conocimiento, enseñar algo. ¿Y cómo sabemos que lo estamos haciendo bien? A través de los resultados de las evaluaciones de nuestros alumnos, a través de las notas que ellos se sacan.
Por ahí hay alguien que dijo que las notas no son un indicador de qué tan bueno es el alumno, sino de qué tan bueno es el profesor. Y nosotros acá creemos en eso. Descubrir las necesidades y los motivadores de los alumnos vuelve la enseñanza más efectiva. Finalmente, no nos vamos a conectar con nuestros alumnos y ellos no van a recibir el conocimiento si es que no les hablamos a ellos y a lo que a ellos les importa. Entonces, entender eso es fundamental para lograr una enseñanza más efectiva. Y finalmente, en muchos proyectos educativos se habla de una formación basada en competencias. O sea, se mide el éxito de un proyecto educativo en función de ciertas competencias, ciertas habilidades que van adquiriendo los alumnos. Y en este caso, esas competencias y esas habilidades nosotros las podemos poner en el casillero de las acciones. Y por último, en el sector público, el ámbito también es bastante amplio. En general tienden a ser proyectos mucho más maduros. El sector público no se caracteriza necesariamente por una gran innovación y finalmente los servicios del Estado son servicios que llevan mucho tiempo realizándose de una manera u otra. Por ende, siempre vamos a tener algún tipo de referencia, alguna manera de poder medir o ciertos datos duros a la hora de iniciar el proyecto. Cosas que tiene que tener en cuenta el sector público, que se debe enfatizar en la naturaleza multicanal y multiinstitución de la interacción con entidades públicas. O sea, cuando nosotros interactuamos con el sector público y con el Estado, siempre tratamos con más de una institución a la vez. Si por ejemplo vamos a viajar fuera del país, no solamente tratamos con el área de migraciones, sino que indirectamente con el registro civil con que nos dio nuestro documento de identidad. Si queremos sacar un certificado de nacimiento, tal vez tengamos que ir a alguna institución policial, tal vez si nos queremos casar, tenemos que ir a otra institución a obtener un certificado de nacimiento. Siempre las interacciones con entidades públicas tienden a ser multicanal y el Scope Canvas tiene que hacerse cargo de eso. Y no olvidar que además de los objetivos concretos que se ha planteado el proyecto, siempre tienen que haber objetivos de eficiencia porque en general es algo que el sector público necesita. En la siguiente sesión ya nos vamos a meter de lleno en el Canvas, vamos a empezar a trabajar en el propósito y vamos a entender por qué el propósito es tan importante y es tan central para la motivación del equipo.